Chat. Esto acá. Ah, ya, acá está iniciando. Ahora sí, pues vamos a empezar este tema. Ahora, nosotros ya he visto la parte de respuesta de frecuencia. Ahora vamos a entrar al tema de amplificadores de potencia. ¿Y qué quiere decir esta parte de amplificadores de potencia? Pues básicamente ahora nosotros vamos a tener un arreglo, digamos, o sea, vamos a tener el mismo circuito, digamos, sería este de aquí, este circuito de aquí. Vamos con estas resistencias de siempre, capacitor, esto de aquí y nuestra carga RL, básicamente. Ya, bueno, aquí vería R1. Bueno, ustedes dirían, bueno, esto es un claro circuito para un amplificador de pequeña señal en respuesta de frecuencia. Ustedes dirán, bueno, sí, también, pero en el tema de amplificadores de potencia, este es un amplificador de clase A. En el tema de amplificadores de potencia, nosotros tenemos varias, digamos, sí, varias clases de circuitos que de por sí algunos son mejores que otros son de manera específica para un trabajo en general, pero en sí nosotros tenemos como cuatro tipos de clase de amplificadores de potencia. Tipos, espérense, me ponerle bien. Tipos de clase. Tenemos el primero que es el clase A, que es justamente el de aquí, el que se usa normalmente solo un transistor. El amplificador clase B, este de aquí. También el amplificador clase C. Espérense, que me están diciendo algo acá. Bueno, no importa. Bueno. Y tenemos aquí también amplificador clase D. O sea, obviamente hay más clases, hay otros más, pero esos circuitos, digamos, no se ven en la materia, solo nosotros vemos estas cuatro de aquí. ¿Ok? Pues, clases, bueno, ahí está. Entonces, viendo de forma superficial, el clase A, por simple extensión, nosotros tenemos un transistor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra señal de entrada, que obviamente va a ser una señal sinusoidal, va a verse amplificada, pues en la parte del semiciclo positivo y en la parte del semiciclo negativo. Digamos, digamos, amplifica la señal en, en 360 grados, porque va a amplificar la parte del semiciclo positivo y la parte del semiciclo negativo. Ese es el amplificador clase A. Algunas características de este, pues básicamente, obviamente solo hay un transistor. Este de aquí es, digamos, el menos eficiente de todos los que hay aquí, de las clase B, clase C y clase D. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, digamos, tenemos el circuito en DC, obviamente nos va a quedar un arreglo. Nos va a quedar un arreglo de la siguiente forma. Vamos a ver un poco más abajo. Os va a quedar esto de aquí. Vamos a tener el circuito polarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no tengamos una señal de entrada, de ahí, vamos a poner, no hay señal, vamos a ponerle mejor. No, uy, espérense, esto no, bueno, no hay, no hay señal. Básicamente el transistor va a seguir encendido, va a seguir consumiendo potencia. Y eso es lo que lo hace realmente menos eficiente, porque nosotros queremos que la energía pues sea consumida de forma de que no haya pérdidas. Pero en este caso, en este tipo de clases, nosotros tenemos pérdidas por calor, porque el transistor siempre va a estar polarizado. Entonces, con esto podemos concluir que básicamente que el amplificador clase A
es el menos eficiente de todos estos de aquí. Pero ahora viendo el siguiente amplificador, ya veremos después las ecuaciones. Solo les quiero dar un poco de introducción para cada uno. Para el amplificador clase B, aquí digamos ya no se usa solo un transistor. Tenemos el modelo ideal del amplificador clase AB, que es básicamente así, de esta forma. Tenemos nosotros nuestra señal de entrada, pero en esta ocasión ahora nosotros vamos a trabajar con dos transistores, no solo uno. Aquí vamos a tener, digamos, más VCC y acá va a venir el otro transistor y aquí el menos VCC. Noten que nosotros aquí tenemos dos transistores. Tenemos un transistor NPN y aquí tenemos un transistor NP. Y justo en este nodo de aquí, pues vamos a tener nuestra salida a la carga RL. Aquí va a estar nuestro voltaje de salida. ¿Ok? Déjenme ver si estoy... ok, listo. Ya pues. Entonces, ¿cómo opera este amplificador, este tipo de clase B? Pues básicamente, obviamente aquí nosotros tenemos nuestra señal de entrada, pero cada transistor va a trabajar este, dos semiciclos. O sea, quiero decir, cada transistor va a trabajar un ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que el transistor PNP va a trabajar, digo, NPN va a trabajar el semiciclo positivo para amplificarlo y el transistor PNP va a amplificar o va a trabajar la parte del semiciclo negativo. Con esto de aquí, justo en este nodo se va a volver la onda amplificada. Creo que si no estoy mal es que es invertida, si no estoy mal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente el transistor, o sea, este tipo de clase no consume, digamos, mucha potencia, porque obviamente en cada semiciclo un transistor va a estar trabajando, digamos, en el semiciclo positivo, llamando esto Q1 y Q2, en cada semiciclo, digamos, en el semiciclo positivo, Q1, pues está encendido, está on, o está amplificando, digamos, está pongámosle, en zona activa, porque está amplificando la señal, y Q2 está en corte, ¿ok? Entonces, ahora con el semiciclo negativo pasa lo contrario, que Q1 está en corte y Q2 está en zona activa, ¿ok? Eso es, digamos, cómo trabaja el amplificador clase B. Entonces, déjenme poner acá, bueno, sería este modelo acá. Aunque quiero añadir más hojas, entonces vamos a añadir unas 6 por si acaso. Ya, pues, quitamos esto y vamos acá. Ok, ya. Entonces, nosotros ya sabemos cómo va a trabajar este amplificador. Pero aquí tenemos nosotros un pequeño problema. Y ya verán cuál. Vamos a hacer, digamos, la gráfica de salida. La gráfica de salida BO y póngale BT. Aquí nosotros vamos a tener un pequeño problema. Recuerden ustedes que en los transistores tenemos siempre un voltaje, digamos, previsto, que es el voltaje de envase emisor, que es de 0,7. Si no se lo recuerdan. ¿Qué influye esto con la señal de salida? Pues básicamente, BI tiene que superar este voltaje para que pueda conducir el transistor en cada una de las etapas, o sea, cada uno de los semiciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, déjenme ponerles azul, que al inicio BI va a tener que Ups, espérense. BI va a tener que superar este voltaje y la onda va a estar más o menos de esta forma. Si no estoy mal, sería de esta forma. Vamos a ponerle mejor. Va a haber como un recorte por el voltaje de base emisor. Sí, va a estar más o menos así y ahí bajó. Entonces, este es el pequeño problema que nosotros tenemos con este tipo de amplificador. Porque la señal va a estar como de manera un poco
no distorsionada, pero sí va a estar, no va a ser muy, el amplificador no va a estar, no va a ser muy, no va a tener mucha fidelidad con respecto al audio de entrada o la señal de entrada que tengas, porque va a tener que ser recortada un poco por los diodos que están entre base y emisor, por la caída de voltaje. Entonces, eso es un pequeño problema que tiene el tipo clase B. La verdad es que no me recuerdo el nombre. Esto tiene un nombre. No, la verdad no me acuerdo. Si bien déjeme investigar un poco porque no lo recuerdo. Este. eh, ¿Cómo se llama? Eh, ya. Esto se llama distorsión por cruce. Distorsión de cruce por cero. Distorsión de cruce por cero, ok. Esto se llama lo que tiene que superar BI al voltaje de 0,7. Esto se llama distorsión por cruce por cero. Para que lo tengan en cuenta cuando les no les pregunte. Entonces, cosas por tener en cuenta, pues básicamente solo sería esto. Esta es la característica única que tienen los amplificadores clase B. De hecho, si no estoy mal, esto se usa para controlar el giro de un motor, este circuito de aquí con los dos transistores. Pero bueno, entonces, con eso de ahí, de manera superficial viéndolos, vamos a pasar de una ahora al amplificador clase, clase C. Que este de aquí nosotros ya hemos visto en el componente práctico, si no estoy mal. Es básicamente, nosotros tenemos un transistor aquí, si no estoy mal, creo que aquí va la resistencia. Y en el colector nosotros teníamos un circuito tanque. Y aquí lleva la alimentación, si no estoy mal. Y aquí creo que viene un capacitor. Bueno, más o menos debería ser así el circuito. Y aquí una resistencia y resistencia y resistencia. Este es el CRL. Entonces aquí nosotros tenemos, pues básicamente, un circuito tanque. Características de este amplificador va a amplificar en una frecuencia específica o digamos en una banda específica. Su conducción, si no estoy mal, se dice que este amplificador ¿cómo se le decía? Amplifica, ok. Este amplificador, redundantemente, amplifica en 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener, uy, déjame poner acá, ya. Nosotros vamos a tener, pues básicamente, esta característica o esta gráfica que tenemos aquí, donde aquí vamos a tener nuestra ganancia de voltaje y aquí nuestra frecuencia de corte, ponemos aquí, por si acaso. Entonces, como les había indicado, el amplificador clase C va a amplificar una frecuencia específica, que eso pues se viene denotado por su frecuencia de corte, que no me recuerdo, creo que era de esta forma, 2pi por la raíz de LC. Si no estoy mal era así, la frecuencia de corte. Entonces, estos amplificadores no son usados comúnmente en radios, en bocinas y toda esa movida, en amplificadores de audio, porque normalmente solo va a amplificar una frecuencia específica o una banda, o todo esto de aquí. Entonces, por eso su uso no se usa tan a menudo en diferentes puntos. Pero acá sí más o menos se usa, porque los amplificadores, por ejemplo, los amplificadores clase A no tienen tanta distorsión con respecto al amplificador clase B, que si se dan cuenta, pues tiene aquí una distorsión de cruce por cero. Estos no, estos tienen más fidelidad con respecto al clase B y con respecto al clase C. Porque el clase C, si no estoy mal, tiende a tener oscilaciones. Pero eso es con respecto a la corriente. Ahora, el clase D, que este es el más complejo. El clase D es, digamos, más eficiente que todos los tres tipos de clases, clase A, clase B y clase C. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener
O sea, este amplificador va a trabajar por conmutación de un MOSFET, si no estoy mal, mediante un control de un drive. Algo así era. Pero básicamente esto de aquí va a estar su transistor, el transistor que normalmente son MOSFETs. El MOSFET va a estar trabajando entre corte y va a estar trabajando entre saturación, o sea, va a estar alternando en esto de aquí, haciendo switcheos de alta frecuencia, más o menos así, alta frecuencia, que ahí van a amplificar las señales o la señal de entrada con respecto en esta ocasión. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este amplificador va a ser el mejor, o sea, va a tener mayor eficiencia, que la eficiencia es más o menos aproximadamente del 90%. Déjenme compartirles una imagen. Espérense, que no me esto, mira, déjenme compartirles una imagen de esto, de este tipo, esto mismo. Em, ¿Dónde está esto? Ah, aquí está, chato. Entonces, déjenme, vamos a ponerlo acá abajo mejor, por si acaso. Entonces, esto está sacado del libro. Básicamente aquí lo resume un poco. Entonces, deben mover esto acá arriba. Uap. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Pues básicamente los ciclos de operación que les he indicado. Trabajar en 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la onda completa. Aquí la B, pues básicamente cada transistor va a amplificar un semiciclo. Y al final se van a unir para recrear, digamos, la señal original. Y el amplificador clase B, pues así mismo, básicamente, va a amplificar cada etapa. Así mismo, solo el problema que les había indicado en esta ocasión es que va a haber una instrucción de cruce por cero. Ese es el único problema que nosotros tenemos en este amplificador. Y el amplificador clase C va a ser menos de 80 grados, básicamente, digamos, de esta forma. Es como un pasabanda, digamos, este amplificador. ¿Ya? Va a ser como pasabanda. Y el clase D, pues, va a ser operación pulsante, que quiere decir que esto va a ser entre pulsos de alta frecuencia, como les había indicado, que van a trabajar el transistor entre corte y saturación, va a estar switchando cada rato. ¿Ok? Entonces, con respecto a eso, aquí mismo dice que generalmente la eficiencia es del más del 90%. ¿Ok? Entonces, eso de forma general con respecto a este tema. Entonces, vamos a pasar ahora viendo ahora sí, con el primer amplificador, que es el amplificador clase A. ¿Ok? Entonces, pues déjenme ver si es que puedo copiar esto de aquí. Si no, voy a tocar hacerlo de nuevo. Yo creo que si vamos a tocar hacerlo de nuevo, lo puede hacer. Ah, no importa, ahí lo voy a dejar. Ya pues, este, en este tema de aquí nosotros nos va a importar obtener las gráficas, las rectas de cargas en AC y DC. ¿Por qué? Porque nosotros con esas rectas vamos a poder, visualizar qué tanto se amplifica la señal de salida o si se recorta, porque obviamente dependiendo de cómo nosotros configuremos esto, cómo hagamos en dónde pongamos el punto de operación, puede pasar que la señal, al menos en este amplificador, que esta amplifica toda la señal, puede ocurrir que pueda pasar lo siguiente, que espérense, déjenme hacer una cosa rápido. Ahí sí. Puede ser que nosotros tengamos, digamos, bien la parte del semiciclo positivo, pero puede ser que se nos recorte la parte negativa. Eso es lo que puede pasar. O viceversa, puede pasar también lo siguiente, que tengamos nosotros nuestro semiciclo positivo y se nos recorte y se nos amplifique la parte negativa. Entonces, eso es importante también tener en cuenta si nosotros vamos a hacer un diseño de un amplificador de potencia. Bueno, tratándome esto en la parte de sus proyectos, por lo menos para la parte de búmetros, ustedes van a tener que obviamente hacer un amplificador de potencia, porque ustedes tienen que, aparte de que visualizar cómo se enciende, por ejemplo, el búmetro de brillo, los focos, ustedes tienen que poner una música, o sea, la música para ver este
para que se pueda visualizar el ritmo de la música, cómo se prenden los focos. O sea, obviamente ustedes tienen que armar un amplificador de potencia para poder suministrar suficiente corriente y voltaje a la carga, que en este caso la carga suele ser un parlante. Bueno, ahí depende de cuántos watts tenga el parlante, pero normalmente creo que el mínimo es de 25 por ahí. Pero eso ustedes tienen que armar. Saltando un poco más a eso, en ese caso ustedes pues no van a armar un filtro, no van a armar ustedes un amplificador de los que se ven aquí, clase A, clase B, clase C. No, ustedes van a tener que buscar otro circuito que, si no estoy mal, usa un TDA. O sea, básicamente, pueden buscarlo ustedes, su simbología es como un OPAM, pero este OPAM tiene como 6 patas, si no estoy mal. Básicamente es como que su encapsulado es como de 6 patitas, así más o menos. Y que tienen patitas acá atrás. Más o menos así es el integrado que ustedes pueden usar para hacer su amplificador de potencia. Eh, Algo más que decir en este caso, para seguir con lo de acá, pues básicamente ustedes pueden buscar perdón, pueden buscar circuitos diseñados ya en internet de los amplificadores de potencia. Sin nomás tener en cuenta qué potencia soporta, digo, sí, qué potencia soporta el circuito. Además, por último, también indicarles que es mejor, o sea, cuando vayan a armar su amplificador de potencia, es mejor hacerlo directamente en placa. ¿Por qué? Porque aquí puede ocurrir, este, puede ocurrir básicamente problemas de ruido, problemas por capacitancias parásitas entre los metales de la protoboard. Entonces, por eso es más, yo les recomiendo a ustedes, los que vayan a hacer el circuito, el proyecto de búmetro, pueden buscar en internet circuitos de amplificador de potencia con TDA y hacerlos sin problema. En la general no, en ese caso no existen eso, pues ustedes pueden buscarlo y ya. Ok. Saltándome eso, voy a borrar esto de aquí. Entonces ahora volvamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que si la onda se va a recortar? Pues graficando la recta de carga AC y DC. Nosotros en principios, si no mal recuerdo, en principios de electrónica solo vimos las rectas de carga en DC y no en AC. Porque, o sea, ¿por qué no se hacía en AC? O sea, no sacábamos las rectas de carga AC. En este caso es porque básicamente ahora nosotros ya no estamos trabajando con señales pequeñas, sino ahora estamos trabajando con señales ya de 1 voltio pico, 2 voltios pico, cosas así. No estamos trabajando ya en el rango de milivoltios, sino ya un rango mucho mayor. Entonces, como nosotros aquí tenemos que trabajar, pues básicamente nuestro primer objetivo es básicamente encontrar el punto Q. ¿Qué es el punto Q? Pues es encontrar el punto de operación, es encontrar la corriente de colector del punto de operación y también el voltaje de colector emisor. ¿Ok? Entonces, aquí hago otra pausa para explicarles sobre la nomenclatura. No sé si el ingeniero ya les ha explicado de esta aquí, de ustedes cómo deberían trabajar. Por lo menos en esta parte, que en esta parte es mucho más importante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con señales de C, o señales AC, o señales que contengan componente continua y componente alterna, pues básicamente la nomenclatura es la siguiente. En la parte de C, básicamente, se escribe de la siguiente forma. Tanto corriente como voltaje sería la corriente en mayúscula. Por ejemplo, en este caso, la corriente de colector, en este caso sería I mayúscula con C mayúscula. Y asimismo, el voltaje de, de colector emisor, así mismo, B mayúscula con C mayúscula y en mayúscula, pero en la parte de alterna, ya en la parte C, ahora se escribe en minúscula, así mismo, la I en minúscula y la C minúscula, y así mismo con el voltaje, sería en este caso así. Entonces, así mismo sería como una corriente, sería B minúscula con C minúscula. Ahora, ¿qué pasa con la parte o sea, los componentes que tiene parte continua y parte alterna? Pues básicamente va a ser una combinación de ambas de las de acá.
Vamos, por ejemplo, con la corriente de colector sería en este caso I pequeña, pero la sella sería grande, básicamente así, o pongo un poco más, sería básicamente así. Y así mismo acá, sería la B pequeña con C mayúscula, ¿ok? Estos deben tenerlo en cuenta porque en este tema, volvemos a amplificadores de potencia, es importante tener en cuenta, reconocer que nosotros estamos escribiendo, porque en este tema vamos a trabajar con componentes o sea, con corrientes y voltajes que tengan componente continua y componente alterna. Entonces, creo que esto ya les habré explicado en ingeniero, también en la parte con voltaje RMS, pero dejémoslo así. Esto es más importante, es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el punto de operación? Pues básicamente lo de siempre, vamos a hacer un análisis de C en este caso. Entonces, como hacemos análisis de C, pues básicamente los capacitores se van a abrir. Entonces, nosotros nos va a quedar, pues básicamente, un circuito, un transistor polarizado con polarización tipo H. Sería en este caso, pues, de esta forma. Ya, en este caso creo que es R décimo. Es RC y RE. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que obtener? Pues básicamente tenemos que obtener la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces, ¿qué podemos sacar primero? Pues podemos, pues primero sacar la corriente de base que tenemos en esta ocasión. Como les había indicado, en este tipo de ejercicios, es recomendable que ustedes hagan un equivalente Thevenin en esta parte de aquí, para que a nosotros nos quede nomás un circuito de la siguiente forma: un voltaje Thevenin con una resistencia Thevenin, así mismo. Entonces, tendríamos de esta forma así, la resistencia RE, la RC y el voltaje de la fuente, básicamente. Entonces, recordando aquí, nosotros vamos a tener, pues, básicamente la corriente de base que va a circular en esta ocasión, en esta malla, y aquí sería el 0,7 el voltaje base emisor. Entonces, aquí tendríamos una ley de voltaje de Kirchhoff, que nos daría aquí en este caso sería el voltaje Thevenin, sería menos la corriente de base, R Thevenin, menos 0,7. Recordando que aquí va a circular la corriente de emisor y acá la corriente de colector. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues básicamente este, tendríamos la corriente de emisor por RE. Y esto sería igual a cero. Entonces, recordando aquí que nuestro objetivo es despejar la corriente de base, entonces nosotros tenemos que, pues básicamente dejar en términos, o sea, la corriente de emisor, dejarlo en términos de la corriente de base. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, nomás pondríamos corriente de base por beta más uno. Entonces, con esto volviendo acá, pues básicamente nos va a quedar, ya despejando la corriente de base, sería voltaje Thevenin menos 0,7. Esto va a ser igual, pues básicamente la corriente de base, ya sacando factor común, sería R Thevenin más beta más uno por la resistencia RE. Entonces, con esto de aquí, pues ya tendríamos la corriente de base, sería voltaje Thevenin, pues 0,7 R Thevenin más esto de aquí, entonces. Con esto de aquí, pues podríamos decir que también ya tendríamos la corriente de base, la corriente de base del punto de operación, básicamente. Entonces, como nosotros hallamos la corriente de colector, pues básicamente del punto de operación, pues sería nomás una ecuación beta multiplicado por la corriente de base del punto de operación. Entonces aquí ya tendríamos sacado ya la corriente de colector. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues básicamente nos faltaría el voltaje colector, colector emisor. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos eso? Pues básicamente tendríamos nosotros que aquí, bueno, vamos a hacerlo con rojo para que se vea mejor. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer, pues, es hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. Dice, la ley de voltajes de Kirchhoff sería en este caso en toda esta malla de aquí para hallar el voltaje colector emisor. Entonces sería en este caso voltaje SC
menos la corriente del colector por RC menos BCC, digo, perdón, menos BCE, y aquí sería corriente de emisor por RE. Que sería esto igual a cero. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros aquí? Pues podremos nosotros, en este caso, podríamos, pues simplemente por simplicidad, podríamos asumir que la corriente del colector es aproximadamente la corriente de emisor. En este caso, por simplicidad, podríamos asumir en este caso. Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros esto? Pues sería básicamente, sería menos BCE, una corriente de colector por RE. Entonces, aquí nosotros, pues podríamos despejar BCE, y sería nada más esto de aquí. Sería corriente de colector más RC más RE. ¿Ya? Entonces, aquí ya tendríamos también. Esto sería también nuestro voltaje colector-emisor del punto de operación. Entonces aquí ya tendríamos obtenido esto también. Bueno, también algo que decirles por temas de diseño normalmente, el voltaje de colector-emisor y el punto de operación suele fijarse en VCC medios, en la mitad de o sea, la mitad de la alimentación. ¿Por qué? Porque esto de aquí podemos aprovechar mejor la amplificación de la señal de salida para que no se recorte esta señal y se pueda amplificar en cada semiciclo. No haya un recorte pues, digamos, en el semiciclo positivo o haya un recorte en el semiciclo negativo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nosotros ya hemos obtenido los puntos, o sea, el punto de operación de este circuito. ¿Hasta aquí alguna pregunta de casualidad? ¿Alguien esté perdido? Nosotros ahorita estamos sacando los puntos de operación para, para la gráfica. Em, no, no hay. Bueno, está bien. Entonces, entonces vamos a poner aquí la gráfica para explicarles algo. Aquí vamos a tener nosotros la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Nótense de que estamos, o sea, estoy poniendo los ejes con la corriente de colector, con la nomenclatura de que tiene el componente de C y AC. Ya veremos por qué. Así mismo acá. Entonces, entonces nosotros ya tenemos ya el punto de operación, pero ¿qué nos falta? Para sacar la recta de carga en DC, nosotros tenemos que encontrar un voltaje de colector emisor de corte. Y asimismo nosotros tenemos que hallar una corriente de colector, creo que también se le llama, el ingeniero le suele decir la corriente de saturación, ¿vale? La corriente de SAT. Entonces, básicamente, ¿cómo nosotros vamos a sacar estos valores de aquí? Pues simplemente nosotros tenemos que venir a la ecuación de acá, a esta ecuación de aquí, y lo ponemos acá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Pongámoslo con este color, sí. Entonces, entonces, vamos primero sacando la corriente, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros sacamos la corriente de saturación? Nosotros tenemos que hacernos el voltaje colector emisor igual a cero. O sea, haciendo esto igual a cero, podemos hallar nuestra corriente ICSAT, ¿ok? Entonces, si nosotros, uy, espérense, no, mejor así. Si nosotros hacemos cero este voltaje, pues nos va a quedar a nosotros que la corriente de saturación va a ser VCC sobre la resistencia RC más RE, ¿ya? Y si nosotros para sacar ahora el voltaje colector emisor de corte, déjame escribirlo bien, de corte, así mismo vamos a tener que hacer la corriente de colector igual a cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto a nosotros? Si hacemos esto cero, pues básicamente nos va a quedar que el voltaje de corte va a ser nomás el voltaje de la alimentación. Entonces, con esto de aquí ya tendríamos nuestra recta de carga. Entonces, aquí estaría
¿Cómo sería esta ecuación? Uy, me pone a ver si es que se pone bien esto. Bueno, no se pone bien, entonces vamos a tener que mover esto. Si es que no se me borra. Ya, bueno, no importa. Entonces aquí iría pues básicamente mi voltaje de corte. Entonces, ¿dónde estaría nuestro punto de operación? Normalmente por temas de diseño, como les había indicado, normalmente suele estar en el medio, en el medio de nuestra gráfica, de nuestra recta, perdón. Porque ustedes saben que esto de aquí es VCC, entonces el punto de operación del colector emisor debería estar en VCC medios. Y aquí debería estar el ICQ, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta de casualidad? Solo estamos tomando esta ecuación, haciendo la corriente de colector y el voltaje de colector emisor igual a cero para poder hallar los puntos de corte en este caso. Si nosotros hacemos el voltaje cero, pues básicamente este voltaje cero vamos a poder hallar el corte con la corriente del colector. Y si así hacemos lo mismo, haciendo esto cero, pues vamos a poder hallar el voltaje de corte. Y así poder trazar la recta. Entonces aquí, hasta aquí no hay una pregunta de casualidad. No, bueno, está bien. Ya, pues. Entonces, ahora nosotros tenemos que sacar la recta de carga AC. Entonces aquí nos va a ser nuestra MDC. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis para sacar esta recta de carga en AC o nuestras, nuestros componentes de corte? Aquí en este caso, sí mismo vamos a tener una corriente de corte y un voltaje de corte. ¿Y cómo hacemos esa movida? Pues básicamente vamos a hacer un análisis de C. Asimismo, entonces vamos a tener aquí nuestra fuente de C, BS, con la resistencia RS. Entonces, en el LCS vamos a tener que cortocircuitar los capacitores. Supongamos que estamos trabajando en la banda media. ¿Ok? Entonces, ahí en banda media se van a cortocircuitar los capacitores. Pero en este caso no voy a poner mi circuito equivalente de pequeña señal. ¿Por qué? Porque, como les había indicado, el, vamos a trabajar ahora con señales ya más grandes, de mayor valor. No vamos a trabajar con valores de milivoltios. Entonces, cuando nosotros hacíamos en principios de electrónica nuestro análisis AC en el tema de amplificadores de pequeña densidad, nosotros poníamos el equivalente en AC, el equivalente con los parámetros híbridos, pero ese equivalente digamos, solo es aceptado cuando estamos trabajando con señales pequeñas, pero en este caso no, entonces no vamos a tener que reemplazar ese circuito, sino vamos a tener que nomás poner el transistor en este caso. Entonces, ¿cómo sería esto de aquí? Sería RC y tendríamos aquí el capacitor cortocircuitado, aquí tendríamos RL, aquí tendríamos VO. Entonces, consideraciones aquí que vamos a tener, pues básicamente una resistencia en paralelo, entonces podemos ponerlo directamente, que vamos a tener aquí el paralelo entre RC y RL. Aquí vamos a tener nuestro voltaje de salida. Entonces, con esto de aquí, pues podemos acá poner que también tenemos el voltaje de colector emisor. Nótense la nomenclatura que estoy usando. Estamos trabajando en AC, pues se pone en la nomenclatura el B pequeño y lo demás también. Entonces, ¿qué podemos tener más aquí? En esta dirección también vamos a tener nosotros la corriente del colector. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues básicamente podemos sacar una ecuación que BC va a ser igual, en este caso, va a ser igual al negativo de la corriente del colector por esta resistencia paralelo, que normalmente se le denota por esta de aquí, RC. Si no estoy mal, eso lo pone también el ingeniero. RC con RL sería, en este caso sería RC. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación nosotros ya podemos trabajar para, para el análisis. Entonces, ¿qué más me faltaría? Pues, bueno, me faltaría simplificar también esta parte de acá. Entonces, ¿cómo nosotros simplificamos esta parte de acá? Nosotros
tendremos que tener, a la final tendremos que tener una fuente y una resistencia y el circuito, el transistor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer de dos formas. Podemos hacer Thevenin en este nodo aquí, o podríamos también hacer transformación de fuentes. Así que, pues, podemos decir, hagamos una transformación de fuentes, que eso no es tan normal de hacer. Entonces, nosotros vamos a tener aquí, como nosotros tenemos una fuente y una resistencia, pues podemos hacer una transformación de fuentes a una fuente de corriente en paralelo a esta resistencia. Aquí vamos a tener una corriente. No les voy a poner los valores en sí, pero se entiende. Entonces aquí quedaría esto de aquí y acá haría el circuito. Entonces, al hacer la transformación de fuentes, esta resistencia de aquí me va a quedar en paralelo con la de acá. Entonces con esto me quedaría pues básicamente ya esta resistencia en paralelo. ¿Ok? Entonces acá haría lo contrario del circuito. Entonces aquí tendríamos nuestra corriente. ¿Qué faltaría? Pues ahora nosotros ya podemos volver a nuestra fuente de voltaje con la resistencia que hemos obtenido en este caso, que es RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Y aquí vamos a tener nosotros un voltaje cualquiera. Entonces con esto de aquí ya tenemos, digamos, la estructura para hacer el análisis. Entonces aquí, bueno, aquí iría RC en este caso. Aquí iría BO. Ya. Para mayor simplicidad, pues podemos denotar esta resistencia como R de base, que va a ser así, así nomás, RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Entonces, aquí para simplicidad vamos a poner esto. Entonces, aquí iría la resistencia de base. Ya. Entonces, con esto de aquí, ¿cómo nosotros sacamos la, las rectas de carga en AC? Pues básicamente, les voy a explicar algo. Cuando nosotros hacíamos en respuesta de frecuencia, nosotros hacíamos dos análisis, hacíamos análisis de C y análisis AC. Esos análisis tomamos en cuenta, digamos, que las corrientes digamos, en este caso la corriente de base con respecto a esos dos análisis son, digamos, diferentes, pero ahorita nosotros tenemos que trabajar con la componente, digamos, en este caso la componente de la corriente, digamos, la corriente de colector. Tenemos que trabajar con la componente que contenga la parte C y la parte de C. ¿Y cómo hacemos, y cómo denotamos eso? Pues básicamente sería la corriente de colector total, digamos, porque esta corriente va a contener la parte de C y la parte AC. ¿Ok? Si se dan cuenta. Por la nomenclatura que les expliqué acá arriba, sería esto de aquí sería la componente de C a C. Entonces, eso es lo que yo tengo acá arriba. Y asimismo, también nosotros podemos plantear lo mismo con el voltaje colector emisor. ¿Cómo sería? El voltaje colector emisor sería la suma entre su componente de C, su componente continua, en este caso sería esto de aquí, más su componente AC, que sería en este caso de esta forma. ¿Ok? Entonces, esto sí lo entienden porque esto es muy confuso porque básicamente la gente se confunde por la nomenclatura, que piensan que esto y esto son lo mismo, pero en realidad no es. ¿Alguna pregunta de casualidad? ¿No? Bueno, está bien. Entonces, ahora, nosotros podemos trabajar, o sea, podemos sacar la ecuación para sacar la recta de carga, podemos escoger este o este. La verdad es que no habría problema. Entonces vamos a escoger, en este caso, esta ecuación de acá, la ecuación de aquí. Entonces, si se fijan acá arriba, nosotros tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos, de esta ecuación debemos despejar la corriente del colector. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Sería la corriente del colector, bueno, esto es AC, entonces sería pequeño. La corriente del colector en AC sería el voltaje colector emisor sobre la resistencia RC. Entonces, ¿cómo tendríamos acá nosotros? Sería la corriente que hemos sacado arriba
en este caso sería menos, sería menos, sí, sería menos el voltaje colector emisor en DC. Digo, en DC, perdón, el voltaje colector emisor en alterno. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí de hacer? Pues básicamente tendríamos que ahora, con esta ecuación de acá, venir y despejar esta componente, la componente alterna, para poder dejar en términos de esta corriente, su corriente, componente continua de la corriente de colector y la corriente la componente continua del voltaje colector emisor. Entonces, ¿qué hago aquí yo? Pues básicamente tengo que despejar esta movida. Sería básicamente, sería BC menos el voltaje del punto de operación. Entonces yo vengo acá ahora y tengo que reemplazar. Sería corte colector total, sería básicamente ICQ menos todo esto de acá. Entonces en este caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos BC sobre RC. Y aquí sería más. Sería en este caso BCQ sobre RC. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo sacamos esto de aquí? Pues básicamente tendremos que hacer así mismo como lo que hicimos acá arriba. Tenemos que hacer el voltaje cero. En este caso sería este voltaje de aquí, tenemos que hacerlo cero. Entonces, para sacar esto de aquí, porque tenemos que sacar el corte, ¿ok? Por eso acá, acá yo en esta recta denotaba IC, o sea, la componente que tiene la parte continua y la parte alterna, y acá así lo mismo. ¿Por qué? Porque acá en esta ecuación yo iba a hacer esto de aquí cero para poder hallar el corte en este eje. Entonces, ¿cómo en este caso nos quedaría? Pues básicamente sería ICX más PSQ sobre RC. Entonces aquí yo tendría ya la corriente para poder, o sea, la corriente, digamos, de aquí, del corte con este eje. Sería en este caso IC, vamos a poner aquí. ICQ menos B, entonces sería BSQ sobre RC. Ya. Eso es con respecto a IC. Ahora nos faltaría a nosotros hacer lo mismo, pero para hallar el BCE. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Venimos ahora de esta ecuación, vamos a usar ahora esta de aquí. Entonces, déjenme hacer el análisis acá arriba. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Pues nosotros tenemos esta ecuación de aquí, BSQ con BCE. Tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, nosotros podemos reemplazar el voltaje colector emisor de la componente alterna con esto de aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues sería BCE, esta parte de aquí, no sería menos, en este caso sería menos la corriente del colector, y perdón, la corriente del colector por la resistencia RC, en este caso. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá abajo. Tenemos que ahora despejar la componente alterna de la corriente del colector y reemplazarlo acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues nos quedaría IC va a ser igual a la componente que tiene las dos partes y sería menos la corriente de punto de operación. Entonces, aquí nosotros tenemos que reemplazarlo. Nos quedaría de la siguiente forma. Sería, en este caso, sí, sería, no, espérense. No sé si. Sería IC por RC menos IC de punto de operación por RC. Entonces aquí nosotros ya tendríamos, pues básicamente, la ecuación. Y asimismo, para hallar SE, nomás sería básicamente hacer la corriente del colector, en este caso, de la componente, la componente que tiene la parte alterna y la parte continua, hacerla cero. En este caso sería este de aquí. Y nos quedaría, pues básicamente, PSQ menos ICQ por RC. Entonces aquí tendremos ya nuestra otra ecuación para la recta de carga. Entonces esto nos quedaría acá ahora. Digamos, póngale aquí. Aquí sería nomás. Sería BSQ menos ICQ por RC.
Entonces, con esto de aquí, con estas ecuaciones ya hemos sacado nosotros la recta de carga en AC. ¿Ok? Entonces, esto sería de la siguiente forma. Bueno, visualmente estas dos rectas tienen que chocar, o sea, tienen que intersectar en el punto de operación, pero bueno, ya digamos que el punto de operación está acá ahora. Pa, pa, pa. Digámoslo así de esta forma. Ah, Vamos que aquí está ese medios. Ya. Entonces, así se saca la recta de carga de C y AC, pero para el amplificador clase A. Hasta aquí alguien tiene una pregunta. Yo sé que esta parte de aquí es confuso con respecto a la nomenclatura, entonces me gustaría saber si comprendieron esa parte. ¿No tienen una pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. Bueno, con esto de aquí nosotros, pues déjenme ver si es que esto lo puedo copiar. Pom, 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 pom. Entonces aquí nosotros vamos a tener, pues básicamente, esta recta de aquí. Y aquí vamos a tener, pues ahora, el MCAC. Entonces, consideraciones para cuando nosotros ya tengamos estas rectas, pues básicamente, este, sí, vamos a ponerle aquí. Algo que comentarles, en este tipo de gráficas o en los amplificadores de potencia, nuestra señal, nuestra señal de salida, siempre va a estar en el reposo, digamos, cuando no hay una señal de entrada, siempre va a estar el reposo en nuestro punto de operación. Por eso es importante, digamos, fijarlo bien para evitar lo siguiente. Digamos, digamos que en esta ocasión nosotros tenemos una señal así, digamos, digamos, esta sería nuestra señal de salida. Pero ¿qué pasa si yo, digamos, aumento la entrada, aumento el voltaje de pico y toda esa movida? Puede ocurrir que básicamente, déjenme cambiarles de color, pues puede ocurrir que básicamente, ok, nuestra parte de acá va a seguir amplificándose hasta cierto modo, pero la parte de acá se va a recortar, porque justamente este valor que nosotros sacamos de la recta de carga C nos va a limitar este semiciclo, nos va a hacer recortar esa onda y así básicamente vamos como que a perder un poco la onda y digamos que en caso de que nosotros esta onda sea una señal, algo de música, por ejemplo, en la salida pues se va a escuchar que no se va a escuchar bien porque un semiciclo está recortado. Entonces ustedes déjenme mostrarles una simulación que tengo hecho para que ustedes puedan verlo bien. Creo que sí sigue abierto, sí. Vale, veamos. Veamos esto de aquí, veamos. A ver, vamos a compartir toda la pantalla mejor. Ya. Entonces, aquí, si ven el circuito de casualidad, alguien que me confirme. Este, si ven, vamos a suponer que sí. Aquí tenemos claramente un circuito de amplificador clase A. Solo aquí que tenemos una resistencia, pero es para la ganancia, básicamente. Entonces, cuando nosotros grafiquemos básicamente nuestra señal, si se dan cuenta, en este caso, la onda roja pues va a ser nuestra señal de entrada. Y si se dan cuenta, los que yo les había indicado, que aquí en el semiciclo negativo, pues esta movida está amplificada, pero en la parte positiva, si se dan cuenta, está recortada. Eso pasa porque el punto de operación, el BCQ, está muy cerca del BC, digamos que de la alimentación, ¿ok? Entonces, por eso se usa, por eso se plantea que el BC de operación esté siempre en la mitad, para que no ocurra esto de que la señal se recorte, ¿ok? Entonces, eso nomás les quería indicar con el simulador. Entonces, déjenme, déjenme quitar esto de aquí y volver acá.
Entonces tendríamos, pues nosotros, ahora esto. Entonces, eso es lo que yo les quería indicar para que lo sepan. Entonces, con esto de aquí, pues ya tendríamos la parte de la recta de carga. Entonces, ahora nosotros tenemos que sacar, pues, en los ejercicios, pues nos suelen pedir las potencias y toda esa movida. Entonces, vamos a poner acá al lado. Ecuaciones de potencia. Ecuaciones de las potencias. O de los, o es lo que se suele pedir. Entonces, cuando a mí me piden la potencia de entrada, pues se saca de la siguiente forma. Pues básicamente vamos a tener básicamente el voltaje de la alimentación espérense, por la corriente del colector del punto de operación, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra primera fórmula, que también se lo denota de esta forma. En el libro de Boyle Star les ponen de esta forma. Entonces, ahí para que sepan, ahí tienen dos nomenclaturas. Entonces, la potencia de salida, que esta potencia de salida es básicamente referente con la carga. O sea, si ustedes les ponen PLL, o sea, PL, es básicamente lo mismo. Solo es nomenclatura nada más. Entonces, la potencia de salida o potencia de la carga, podemos decir también, va a ser, pues básicamente, en este caso va a ser la corriente de salida en RMS por la resistencia RL. Entonces, aquí ustedes tienen, digamos, varias formas de trabajar. Ustedes pueden trabajar con la corriente de salida en RMS o la corriente de salida en picos, o sea, pico o pico pico, básicamente. Pueden trabajarlo de estas tres formas o también les pueden dar de esas tres formas los valores de la señal de entrada. Entonces, a recordarles nada más que la corriente de RMS, pues básicamente, uy, déjame escribirlo bien. La corriente RMS es básicamente corriente pico sobre raíz de 2. Entonces, ustedes recuerdan también, en este caso, que el voltaje pico es básicamente el voltaje de esta onda, pero el voltaje pico pico es de toda la onda, básicamente, en este caso, voltaje pico pico. Entonces, podríamos decir que el voltaje pico pico es dos veces el voltaje pico. Entonces, para que ahí la tengan en cuenta también. ¿Ya? Entonces, esto con respecto a la potencia de salida también se le puede expresar en términos, sí, del voltaje de salida también. En este caso, del voltaje de salida de la carga, ¿verdad? También en RMS sería, sería el voltaje al cuadrado sobre RL. ¿Ok? Entonces, nosotros ya teniendo la potencia de entrada y la potencia de salida, podemos calcular la eficiencia. Entonces se denota de esta forma y sería básicamente la potencia de salida sobre la potencia de entrada y multiplicado por 100%, básicamente. Así sería para sacar la eficiencia. Entonces, ¿qué más me quedaría? Ah, sacar la potencia uy, esto me pone acá al lado. Sacar la potencia ahora que consume el transistor. Pues básicamente va a ser nomás la potencia de entrada menos la potencia de salida. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula para sacar la potencia de nuestro transistor. Ahora, ¿qué más faltaría? Bueno, cuando nosotros nos pidan, para el control color, cuando nosotros nos pidan la eficiencia máxima, pues nosotros vamos a tener que, en este caso, pues calcular, este, no sé, vamos a tener que calcular, pues, la potencia de salida máxima y la potencia de entrada máxima. Entonces, ¿cómo nosotros ahora calculamos esto de aquí? Vamos a ponerle esto por 100. Pues, ¿cómo calculamos esto? Pues, básicamente, la potencia de salida máxima, su fórmula es la siguiente. En este caso sería el voltaje de alimentación sobre 2RL. Aquí algo que aclarar, a ver, ¿dónde está esto? Ah, no. Ok.
Cuando nosotros nos pidan potencias máximas y todo eso, recuerden que acá, pues nosotros podemos tener un voltaje RMS o un voltaje pico. Para que sea una condición, o sea, para que la potencia máxima, para poder sacarla sería básicamente que el voltaje pico o voltaje RMS sea igual al voltaje de la alimentación. Este es el máximo porque la señal amplificada no puede superar, o la señal de entrada en este caso sería, no puede superar el voltaje de alimentación. Entonces, el pico o el techo de la señal de entrada sería su alimentación. Es como con los op-amps, cuando se saturan, o sea, cuando el voltaje de entrada está llegando a los límites o sobrepasa el voltaje de alimentación, pues se satura. Pues básicamente es una analogía, algo así. Entonces, por eso nosotros ponemos en este caso el voltaje de la alimentación. Entonces, déjenme volver a esto de acá. Ahí está. Entonces, ahora, ¿nosotros cómo sacamos la potencia de entrada máxima? Sería básicamente el voltaje de alimentación a sí mismo, pero con la corriente del colector máximo. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Ya reemplazando, solo nos quedaría de la siguiente forma. Sería BCC al cuadrado sobre 2RL. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos ya nosotros, este... Ah, no, perdón. Aquí es 8. Mala mía, aquí es 8. Ya. Entonces aquí nosotros ya tendríamos pues acá la potencia de salida máxima y la potencia de entrada máxima. Entonces yo diría que hasta aquí estaría bien, o sea, hasta aquí son las ecuaciones que les suelen plantear en los ejercicios de este tipo, de los amplificadores clase A. Entonces, no es para decirles que este tema, por lo menos, sí, este tema por lo menos es más de fórmulas, o sea, de recordarse fórmulas que de, digamos, análisis, porque el análisis no es tan extenso, digamos, sino que tienen que recordarse las fórmulas. Entonces, aquí tenemos las fórmulas, creo que no se me olvida ninguna para, por lo menos para el amplificador clase A. Entonces, déjenme ver algo más. Déjenme buscarles el ejercicio que tenía previsto para hacer. Eh, Déjenme buscarles en dónde estará. A ver, a ver, sería acá. Déjenme buscar esto de aquí rápidamente. Bueno, aquí está, listo. Déjenme escribirlo porque no lo tengo en imagen. Entonces, el ejercicio que les quería decirles era este de aquí. A ver si se quita esto. Aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos una fuente de alimentación, aquí tenemos otra resistencia. Y aquí en este nodo nosotros tenemos un transformador, como el de la elección. Aquí tenemos un transformador. Acá también nosotros tenemos una resistencia. Vamos a los valores. Aquí tenemos un ohmio. Este es de 2.2 ohmios. Este es de 10 ohmios. Y aquí nosotros tenemos otro transformador. Hay muchos transformadores en este ejercicio. Entonces aquí tenemos otro transformador y acá tenemos nuestra carga RL. Entonces, es uno de los ejercicios que he encontrado de este tema de amplificadores clase A. Es que les ponen ahí acoplamientos con transformadores y toda la movida esa. Entonces, este se llama TX1 y este de acá se llama TX2. Entonces, nos dan a nosotros los datos. Nos dicen que TX1, pues básicamente es un transformador ideal, que quiere decir que su relación de vueltas es igual a 1, como en la lección mismo. Y nos dicen que TX2 es básicamente que su relación de vueltas es 2,1. Y también nos dan otro valor, que su resistencia primaria, aquí primario, es igual a 0.
2.1 ohmios. ¿Ok? Y también nos están dando su eficiencia, pero creo que no, en este caso no va a ser. Lo vamos a utilizar. Y los datos de Q1, pues básicamente son PT igual a 100 y BCE igual a 0.7 voltios. Entonces, entonces vamos a sacar lo que nos pide a nosotros es graficar las rectas de carga C y DC. Graficar las rectas carga DC y AC. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente vamos a empezar por el análisis de C en este caso. Entonces, ¿cómo nos quedaría en el circuito equivalente en DC, perdón? Sería nomás las resistencias. En este caso, para hacerlo DC con el transformador, solo tendremos que poner nosotros un cable, nada más. No tendremos que poner nada más en este caso. Y aquí iría nuestra, nuestra fuente. Y aquí, justo aquí, tendremos que poner una resistencia. Espérense, una resistencia y el transistor. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es esta resistencia? Esta es la resistencia del primario, que es la que nos dan aquí en este valor. Es la resistencia, si no estoy mal, es del cobre de la bobina, si no estoy mal. Nos dan ese dato. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro análisis de C, pues vamos a tener que tomar en cuenta esa resistencia. Si a nosotros nos hubiesen dicho que acá en TX1 también tenemos una resistencia en este caso sería del secundario, tendríamos que haber puesto justo aquí también una resistencia que sería asimismo de un valor muy pequeño, de 0.1. Entonces, con eso de ahí continuamos, sería aquí un ohmio, sería aquí un ohmio, de ohmios y 2.2 ohmios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar nosotros? Pues hallar el punto de operación, el punto Q. Tenemos que sacar la corriente del colector y el voltaje colector emisor del punto de operación también. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues como les había indicado, vamos a hacerlo con este color. Tenemos que sacar un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin para poder calcular la corriente de base. Aquí tendríamos esta resistencia. Aquí en este caso tendríamos la resistencia de RP o R primario. Tendremos 10 voltios y aquí iría RE. Entonces aquí nosotros tendríamos el más 0.7, el voltaje base emisor y aquí tendríamos la corriente de base. Y acá iría la corriente de emisor y acá la corriente de colector. Entonces, ¿cómo nos quedarían nosotros los valores del voltaje de Thevenin? Pues sería básicamente, a ver, sería en este caso el voltaje de Thevenin sería 10 voltios multiplicado por 2.2 sobre 10 más 2.2. Entonces, ¿cuánto nos da este valor de aquí? A mí me dio un valor de 1.803 voltios. Entonces, en este caso, tendremos ya el voltaje de Thevenin. Entonces, ¿cuánto nos queda la resistencia Thevenin? Que es el paralelo en este caso de 10 con 2.2. Pues nos quedaría, en este caso nos quedaría, déjenme revisar algo. Este, déjenme sacar una calculadora esto. Entonces sería 10 por 2.2 más 2.2. Eh, En coincidencia nos da el mismo valor que que el voltaje. Qué coincidencia. Sí, pero bueno, ok. Entonces, en este caso, ahora nosotros podemos sacar la corriente de base. Entonces, déjame ponerle ya directamente la ecuación. Nos quedaría, sería voltaje Thevenin menos el 0.7 sobre, en este caso sería la resistencia de Thevenin más, sí, sería más. En este caso sería beta, que sería 100, en este caso si no estoy mal, que es 100, más 1 por la resistencia de emisor, que en este caso también es 1. Entonces, esto nos daría un valor de 10.7
3 miliamperios. Entonces aquí ya tendríamos nosotros la corriente de base. Entonces, como nosotros sacamos la corriente de colector, el punto de operación sería beta multiplicado por la corriente de base. En este caso sería el punto de operación, entonces aquí también pondríamos, sería lo mismo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? Sería 100 multiplicado por toda esta expresión de aquí. En este caso sería, nuestra corriente de colector sería 0,73 amperios. Entonces, este sería el valor de nuestra corriente de colector del punto de operación. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros sacamos el voltaje de aquí? Pues básicamente es una ley de voltaje de Kirchhoff. Para simplificar tiempo, pues les voy a poner directamente. La ecuación sería BCQ igual al voltaje de alimentación, que sería 10, menos, en este caso sería, sería 0,1, que es el valor de la resistencia del primario, por el valor de la corriente del colector, que en este caso es este de aquí, menos 1, que será la resistencia de aquí, por el valor de la corriente de colector, de la corriente de emisor, pero en términos de la corriente del colector. Entonces, en este caso sería 7,3 por beta más 1 sobre beta. Entonces, este valor de aquí nos daría a nosotros aproximadamente un valor de 8,809 voltios. Entonces, aquí nosotros ya tendríamos nuestro punto Q, que sería básicamente 1,73 amperios con 8,809 voltios. Entonces, aquí nosotros ya tendríamos nuestro punto de operación. Entonces, ahora, para sacar la recta, nosotros tenemos que, como les había indicado acá arriba, nosotros tenemos que hallar los valores tanto de la corriente de colector como la corriente de base, el voltaje de colector emisor de corte. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nosotros tenemos que plantear, digamos, de manera general la ecuación esta ecuación de aquí. Vamos a tener que plantearlo de forma general. ¿Qué quiere decir eso? Y básicamente vamos a tener lo siguiente. En este caso vamos a tener, sería 10 menos 0,1 por la corriente del colector, asimismo por esto de acá, sin reemplazar los valores de la corriente del colector. Y esto me quedaría de la siguiente forma. Sería esto de aquí, 101 sobre 10 por la corriente del colector. Entonces la ecuación final me quedaría de la siguiente forma. Sería 10 menos 1,1 por la corriente del colector. Entonces aquí pues nosotros ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo sacamos el BC de corte? Básicamente, de esta ecuación vamos a tener que hacer la corriente del colector cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros esto? Nos quedaría que BC de corte va a ser 10 voltios. Precisamente los que nos salió acá arriba, que es el voltaje de la alimentación. ¿Dónde está esto? Aquí está. Esto de aquí nos iba a quedar a nosotros, que es el voltaje de la alimentación. Entonces, eso fue lo que nos dio acá abajo. Entonces, ahora tenemos que calcular la corriente del colector de saturación, si no estoy mal, ponle vamos a ponerle así nomás. Entonces tenemos que hacer el voltaje colector emisor igual a cero, y esto nos quedaría que sería básicamente 10 sobre 1,1. En este caso sería de un valor aproximado de 9,01 amperios. Entonces, este sería el valor en nuestra corriente del colector de saturación. Entonces, con esto de aquí nosotros ya podemos armar. Vamos a armar. Entonces, déjame ver acá. Ya podemos. Uy, esto está con rojo. Ahí está. Armar la recta de carga en DC en este caso. Sería este colector, este voltaje. Ah, bueno, está con ese color, no importa. Entonces, a nosotros nos dio un valor de 10. Vamos a poner acá mejor. Nos dio un valor de
Vamos a mejor ponerlo en el medio por si acaso. Ahora, 9,01. Entonces déjenme acá aprovechar esto y trazar la recta. Eh, bueno, no importa. Aquí. O sea, aquí va a ser nuestro voltaje de colector emisor de corte, que sería aproximadamente de 10 voltios. Entonces, aquí ya tendremos nuestra recta DC. Ahora tenemos que calcular la recta ahora para AC. Entonces, vamos a poner acá al lado esto de aquí. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis AC. Entonces, en este caso sería nuestro análisis AC, pues sería básicamente tener nuestro circuito. En este caso sería, bueno. Entonces, nótense que nosotros ahora vamos a tener que hacer el análisis de C. Entonces, recuerden que el transformador de aquí dice que es un transformador ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje que tengamos que ver puesto que X V I, este voltaje de aquí, pues vamos a tenerlo acá también. ¿Ok? Y como es alterno, pues no nos va a importar la polaridad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí vamos a tener nosotros, obviamente que acá arriba vamos a apagar esta fuente. Entonces, estas dos resistencias nos van a quedar en paralelo. ¿Ok? Que va a ser nuestro R-Thevenin, básicamente. Entonces vamos a dejarlo expresado. Aquí va a ser nuestro R-Thevenin. Y aquí nosotros vamos a tener nuestra fuente alterna. Y aquí pues vamos a tener nuestro transistor, como le había indicado, que no se reemplaza por el circuito equivalente en amplificador de baja señal, perdón. Entonces, ¿qué me quedaría por hacer? Para poder trabajar con esta parte de aquí, voy a ponerlo acá al lado. Cuando nosotros tenemos un transformador, básicamente de esta forma, nosotros podemos, digamos, referir esta resistencia del secundario al primario, que nos quede de la siguiente forma, básicamente. Nos queda aquí un RL'. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente nomás para ponerles directamente la fórmula sería que el RL primario se calcula básicamente sería N1 sobre N2 al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia de la carga. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto ya ya podemos trabajar. Entonces, nosotros nos quedaría pues la resistencia aquí RL', pero ojo, no se olviden de la resistencia del primario, la resistencia que nosotros pusimos aquí. Eso de ahí no se tienen que olvidar porque también en AC también influye, no solo en DC. Entonces aquí vamos a tener que también poner la resistencia del primario. Entonces con esto de aquí ya iría a tierra todo esto. Entonces para dejarlo expresado de mejor forma, nosotros podemos mover esta fuente de aquí y dejarlo expresado de la siguiente forma. No, en este caso no habría problema. Sí, en este caso sería R Thevenin y nos quedaría así. Sería RL más RP. Entonces aquí nosotros ya podemos llamar a nuestras variables. Entonces podemos decirle esto, podemos poner RB, va a ser igual a R Thevenin, y RC pues, va a ser básicamente la suma de estas dos resistencias. Entonces con esto ya nos quedaría nuestro circuito para poder trabajarlo. Entonces vamos a ponerlo acá al lado. Entonces nos quedaría lo siguiente, sería BI, la resistencia RB. En este caso tendríamos nosotros la resistencia RC. Entonces, con esto de aquí, pues ya podemos trabajar. Obviamente aquí va a estar el voltaje colector emisor, que en este caso es AC, y aquí va a circular nuestra corriente de colector. Entonces, con esto de aquí, pues podemos plantear la fórmula que les había indicado más arriba, que el voltaje de aquí, colector emisor, va a ser nada más nada menos que la corriente del colector multiplicado por RC. ¿Ok? Entonces, recordándoles que la corriente total del circuito, mezclando tanto la parte continua como la parte alterna, va a ser de la siguiente forma. Sería IC más ICQ del punto de operación. Y así mismo acá.
vamos a tener lo mismo con el voltaje. Sería esto de aquí más, básicamente, el voltaje colector emisor. Entonces, con esto de aquí, pues, como les había indicado, pues podemos, ahora vamos primero con la corriente. Entonces, con esto de aquí, pues podemos reemplazarlo, primero despejemos esta ecuación. Sería IC, sería menos el voltaje colector emisor sobre la resistencia del colector. Entonces, en este caso sería, reemplazando aquí, nos quedaría menos BCE sobre la resistencia RC. En este caso, nos quedaría de esta forma. Entonces, acá nosotros tenemos que despejar la componente alterna para poder reemplazarlo justo acá, justamente acá. Entonces sería este voltaje menos, perdón, sería PSQ. ¿Cómo es que nos quedaría a nosotros esto? Pues sería, básicamente, sería este voltaje sobre RC más PSQ sobre RC y más la componente en continua de la corriente del colector. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros? Espérense, déjenme hacer bien esto. What sería la corriente del colector mayúscula? Esperen. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo sería esta ecuación? Sería ahora para hallar la corriente de la parte alterna de saturación, nomás vamos a tener que hacer el BCE 0 y esto nos quedaría así mismo. La componente continua de la corriente del colector y la componente continua del voltaje del colector emisor sobre RC. Entonces aquí ya tendríamos nuestra primera ecuación. Entonces, déjenme ver cuánto sale esto de aquí para poder hacer la recta. Entonces, se me dio la calculadora. Entonces, en este caso sería ICSAT igual a cero. Entonces, ¿cuánto nos dio la corriente la corriente nos dio 1.07. 1.07. 07 fue. Sí. Ya. Más. ¿Cuánto nos dio el voltaje este? Nos dio 0.089. Entonces aquí nos faltaría calcular ahora la resistencia RC. Entonces sería básicamente, como la relación es 2 sería 2 al cuadrado multiplicado por la carga. ¿Cuánto era la carga? Ah, no lo puse, fuck. Y para anotarlo, la carga vale aproximadamente 3.2 ohmios. Se me faltó ponerlo. Entonces, como la carga vale 3.2 ohmios, entonces lo pongo aquí y lo sumo con el 0.1 y me dio aproximadamente 12.9. Entonces, con esto de aquí, ¿cuánto me daría? 0.3 más 8.09 por 12.9, si no estoy mal. Me da una corriente de 1.75 amperios. Entonces, esto de aquí podemos reemplazarlo. Entonces, vamos ahora a calcular lo otro que nos falta. Sería ahora el voltaje colector emisor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hacemos lo mismo. Vamos a trabajar con esta ecuación de aquí. Y ahora vamos a reemplazar, vamos a despejar. En este caso sería... No, de hecho no, vamos a trabajar con esto de aquí. Sería, este voltaje va a ser igual a la componente alterna, que la componente alterna la podemos reemplazar por justamente esta ecuación de acá arriba. Sería menos la corriente del colector multiplicado por la resistencia RC y me faltaría sumarlo por la componente continua. Con esto de aquí yo ahora debo volver a esta ecuación de acá y despejar la componente alterna. Sería en este caso, sería la IC mayúscula menos la corriente ICQ. Ya pues, entonces en este caso, nosotros nos quedaría, sería IC multiplicado por RC más la componente continua, perdón, por RC más este voltaje de aquí. Entonces, asimismo, como vemos el BC de corte, ya,
sería haciendo, en este caso me faltó aquí poner que la corriente de colector va a ser igual a cero. Entonces, en este caso, pues, nos queda a nosotros solo esta ecuación de aquí, más BSQ. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor nos daría este de aquí? Nos daría un valor aproximadamente de, a ver, ¿cuánto nos daría? Sería de 0,03 por 12,9 más 0,089. Nos daría un valor aproximadamente de 22,6507 voltios. ¿Ok? Entonces aquí hemos hallado el valor de nuestras corrientes y voltajes de corte para la parte alterna. Entonces aquí tendremos que reemplazarlos. Podemos poner acá el voltaje que me salió. Y de aquí puede trazar la recta, a ver si es que me sale bien en esta ocasión. Creo que sería mejor ponerlo más abajo. Aunque no me va a dar, pero bueno, no importa. No está a escala, pero se entiende. Y aquí nuestra corriente nos dio aproximadamente de un valor de 1,75 amperios. Me falta poner aquí amperios. Y acá voltios, pero bueno, está bien. Ya, pues entonces, teóricamente, en la intersección de estas dos rectas, vamos a tener nosotros nuestro punto de operación. Pum, pum, pum. Sería nuestro ICQ. Entonces, así nosotros sacamos nuestra recta de carga AC y DC para este circuito que nosotros tenemos transformadores. ¿Hasta aquí alguna pregunta de casualidad? ¿Alguna pregunta? No, no hay. Bueno, chévere. Bueno, nomás tenía para explicarles esta parte de aquí, por lo menos. Yo en la clase de problemas que tengo planeado hacer, les va a seguir explicando la parte ahora de clase B y clase C. Ahorita lo que quiero hacer es explicarles el ejercicio del deber. Creo que era el ejercicio 3 porque me han pedido que lo haga, porque me han dicho que está difícil. Entonces, si quieren que les explique ese ejercicio ahorita mismo, ¿qué me dicen? ¿Quieren que les explique? ¿O continúo con el amplificador clase B? No sé, ustedes díganme. Hola, ¿alguien ahí? Yo personalmente no he tocado todavía la tarea. Uy, eso yo diría que lo hagas ahora, porque sí está un poco larga, la verdad. Bueno, entonces, bueno, les voy a explicar, pero un poco no tan, o sea, yo lo tengo resuelto aquí más o menos. Entonces vamos a explicarlo un poquito rápido, entonces. Aquí no tengo un puntero o algo por el estilo, creo que no. Pero bueno, este es el ejercicio 3 del deber, básicamente, bueno, ignoren los círculos que hay aquí. Pues básicamente tenemos un circuito normalmente de respuesta de frecuencia, pero ¿qué pasa aquí? Que aquí nosotros, aunque no se ve, aunque está puesto de aquí, aquí no tenemos una resistencia. Y si se dan cuenta, normalmente aquí sabe salir la salida con la carga, pero ahora está acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que ahora o sea, la configuración de nuestro circuito no es un emisor común, ahora es un colector común. Y eso básicamente nos va a cambiar todo, todo el análisis. Entonces, bueno, primero pues hacemos el análisis de C. Básicamente ustedes, una aclaración. Si se dan cuenta que aquí tenemos un CWI y un CWO, esto de aquí no los tienen que tomar en cuenta en sus análisis de C, AC en baja frecuencia y en banda media. Solo lo van a tener que tener en cuenta cuando hagan el análisis AC de alta frecuencia. Porque estos son los capacitores de alambrado. ¿Ok? Entonces, nuestro análisis de AC, pues aquí nosotros sacamos básicamente la corriente de base y tenemos que ver si está el transistor en zona activa. Y todo esto desemboca que tenemos que sacar básicamente el parámetro híbrido. ¿Ok? Esto es todo lo que tiene que ver el análisis de C. Solo sacar este parámetro.
Entonces, ahora nosotros tenemos que trabajar nuestro análisis en banda media para sacar la ganancia de voltaje. Pero nótense que ahora el VO está acá abajo, está justamente en la resistencia del emisor. No está acá arriba juntamente con, con la fuente de corriente. Entonces, ¿cómo hacemos esta movida? Bueno, acá es un poco de nomenclatura, básicamente para que lo tengan en cuenta. Básicamente aquí, para sacar nuestra ganancia de voltaje, para poder graficar el diagrama de Bode, pues básicamente en este caso, pues se va así mismo como en los ejercicios anteriores, pues se va a dividir nuestro análisis en dos. Vamos a tener que sacar esta ganancia de aquí y esta ganancia de acá. Entonces, ¿cómo sacamos la primera ganancia? Es simplemente, aquí está, simplemente es un divisor de voltaje, nada más. ¿Por qué no tomamos en cuenta lo de acá atrás, todo esto? Porque básicamente aquí tenemos nuestro VO, entonces no estaría bien reflejar esta resistencia a la base, porque básicamente nosotros tenemos aquí nuestra salida. Y acá pues no podemos, no tenemos que hacer nada, porque si se dan cuenta no tenemos una resistencia aquí, aunque no se ve, pero no tenemos nada ahí. Entonces por eso se va directamente a tierra. Entonces, ¿cómo hacemos esta movida? Pues aquí nosotros tenemos, para ahora sacar el voltaje VO sobre VX, nosotros tenemos esta malla de aquí, que es justamente la que está acá arriba. Todo está de aquí. Asimismo tenemos que nosotros, cuando hacemos el análisis para reflejar la resistencia a la base, tenemos que calcular la corriente de base, pero no vamos a calcularlo numéricamente, sino vamos a expresarlo. En esta ocasión, la corriente de base va a estar expresada entre la diferencia de voltaje de Vx con Vo, ¿ok? Y va a estar dividido sobre la H, que es básicamente el de ohm. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que despejar esta movida a cada lado y nos quedaría toda esta expresión, ¿ok? Entonces, en este caso yo despejo Vx y mi objetivo es hallar, es expresar, en este caso, perdón, es expresar VO sobre Vx. Pero aquí algo me está frenando, es esta corriente de base, es la que me está frenando para poder yo hacer mi despeje. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer justamente en este caso? Yo tengo que dejar la corriente de base en términos del voltaje de salida. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Pues básicamente vengo acá y yo digo, bueno, mi corriente de emisor va a ser igual a la suma de estas dos corrientes, la corriente de base y la corriente de colector. Ya, pues, entonces, este, yo despejo pues la corriente de base y me va a quedar esto de aquí. Y ahora yo tengo que dejar expresado la corriente de colector en términos de la corriente de base, que es lo que está aquí puesto, y básicamente pasarlo al otro lado y sacar factor común y despejar, que es lo que me quedaría justamente aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Recuerden que yo tengo que dejar expresada la corriente de base en términos del voltaje de salida. Entonces, simplemente yo puedo venir y decir, la corriente de emisor se puede expresar por ley de Ohm como el voltaje VO sobre estas resistencias de aquí, R4 en paralelo con RL. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo la corriente de emisor expresado en términos del voltaje de salida. Entonces, yo vengo aquí y reemplazo esto. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí ya? Tengo la corriente de base justamente expresado en términos de la corriente del voltaje de salida. Entonces, con esto de aquí yo vengo y reemplazo, que es lo que me queda acá. Entonces, justamente yo aquí ya puedo sacar factor común del voltaje de salida y me quedaría Bx va a ser igual a Bo multiplicado por toda esta expresión de aquí. Y yo lo que necesito es esta expresión, entonces lo único que tengo que hacer es despejar. Y es lo que me queda justamente aquí. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, yo ya puedo sacar mi ganancia de voltaje, que va a ser básicamente Bx sobre Bs y, sí, y Bo sobre Bx. Aquí yo ya tendría ya mi ganancia de voltaje ya obtenida. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta de casualidad? Nótense que este ejercicio es diferente a los que he explicado, porque
En los ejercicios que yo he puesto es siempre emisor común, pero en esta ocasión es ahora colector común. Entonces el análisis va a ser un poco diferente en esta ocasión. ¿Ok? Entonces, ¿nadie tiene una pregunta? No. Bueno, está bien. Entonces, bueno, aquí vendría nuestro análisis de baja frecuencia. Pues es básicamente lo que les he explicado. Vamos a sacar las resistencias equivalentes de los circuitos. Entonces, venimos para hacer en este caso, ah, justo en este caso, vean aquí que nosotros solo tenemos dos capacitores de acoplamiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión de aquí? Que solo vamos a tener justamente dos frecuencias de corte, ¿ok? Dos frecuencias de corte, porque no tenemos otro capacitor que sea uno de desacoplamiento. ¿Ya? Entonces, espérense, déjenme ver algo. Bueno, está bien. Ahora, venimos acá abajo de nuevo, entonces aquí pues, espérense, creo que aquí se hizo esto ya. Entonces, para hacer nuestro análisis, para sacar la resistencia equivalente, pues básicamente va a ser hacerse un corto y obtendríamos esto. Entonces, como nuestro objetivo ya no es sacar la ganancia de voltaje en este caso, nosotros podemos ya ahora referir nuestra resistencia emisora a la base. Porque igualmente vamos a tener que apagar la fuente para poder hallar nuestra resistencia equivalente. Entonces, aquí nosotros ya tendríamos nuestra resistencia RE referida a la base. Y básicamente aquí tendríamos ya, esta resistencia va a estar en paralelo a la suma de estas dos. Entonces aquí tendríamos ya la expresión aquí, sea R1 en paralelo con R2, en paralelo con todo esto de aquí. Entonces, si yo hago BC0, si yo la apago, se hace un corte esta movida, mi resistencia equivalente que ve el capacitor en sus terminales va a ser nada más la suma entre la resistencia RS y todo esto de acá. ¿Ok? Entonces, con eso de ahí, yo puedo sacar mi frecuencia de corte, aunque creo que aquí no lo tengo puesto. Ah, no, acá está puesto. Aquí está puesto la frecuencia de corte, la fórmula para el capacitor CS, que es lo que yo tengo acá, aquí justamente. Esta es mi resistencia equivalente, básicamente. Ahora, ¿qué pasa con el capacitor C? Pues sencillamente ahora tenemos que hacer corto el capacitor de acá justamente. Y como les había indicado, tenemos que hacer nosotros un Thevenin de toda esta parte de acá. Entonces, aquí pues hacemos nuestro Thevenin, básicamente nos va a quedar a nosotros una resistencia equivalente, que justamente es esta de aquí. La demostración es básicamente poner una fuente de prueba, como ya les había indicado, y que su relación del voltaje de prueba sobre corriente de prueba va a ser nuestra resistencia de Thevenin. En este caso, yo hice la resolución tomando en cuenta, como les ingeniero, con transformación de fuentes, pero ustedes pueden simplemente apagar la fuente y sacar la resistencia y ya. Pero obviamente no olvidarse de poner la fuente de prueba. Entonces, justamente con esto de aquí, uy, perdón, con esto de aquí yo ya puedo sacar mi resistencia equivalente, que es la justamente de esta expresión de aquí. Entonces, con esto de aquí, pues básicamente ya tenemos expresado, aunque no lo expreso aquí, solo le pongo RTevenin acá, pero justamente va a estar en paralelo a R4 más RL en esta ocasión, porque aquí tenemos nosotros RL y acá la resistencia R4, ¿ok? Entonces, nótense de que básicamente nuestra frecuencia de corte va a ser que tenga el mayor valor de estos dos. Por ejemplo, si digamos, si esta frecuencia es mayor que con respecto a la de acá arriba, pues nuestra frecuencia de corte dominante va a ser justamente esta frecuencia de corte, la del capacitor de emisor. Pues no estoy tan seguro cuál sea, porque no le he reemplazado los valores, pero ahí solo hay que ver cuál es mayor con respecto al otro. Entonces, ahí pues básicamente ya hemos sacado nuestra frecuencia de corte en baja, que es lo que pide este literal, pero ahora falta la en alta. Ahora, venimos ahora acá. Pues básicamente hay que hacer análisis de alta frecuencia
tenemos los dos capacitores en corto y aquí tenemos nuestras capacitancias parásitas, básicamente. Entonces, en este caso de aquí, nótense de que ahora nuestras capacitancias de alambrado van a salir justamente en los nodos de, en este caso, sería la base y en este caso, digamos, el emisor. Porque normalmente, o sea, cuando era emisor común salía básicamente de esta forma. Salía así. Supongamos que está esto tierra. Salía de este lado, salía de la base, salía nuestra capacitancia CWI y en el colector pues salía básicamente nuestra otra capacitancia CWO, pero en esta ocasión, como en este caso es este colector común, pues va a salir ahora en el emisor. Y ya, entonces, fíjense que justamente estos dos capacitores no van a tener un efecto Miller. ¿Por qué? Porque estos de aquí están conectados directamente a tierra. Entonces, solamente en este circuito vamos a tener un capacitor con efecto Miller, que va a ser el capacitor de base emisor. Ok, entonces aquí pues vamos a tener que nosotros calcular la ganancia de Miller. Normalmente en los ejercicios yo les indicaba que tienen que dejar todo expresado en la corriente de base. En esta ocasión yo lo hice con la corriente de emisor, pero si no estoy mal, está bien también que lo hagan con la corriente de base, no hay problema, solo que la expresión sería diferente, pero el valor debería ser el mismo. ¿Ya? Entonces con eso calculamos nuestras ganancias de Miller. Tendríamos aquí ya para reemplazar y obtener los valores de las capacitancias de Miller de entrada y salida, en este caso. Entonces aquí solo tenemos la demostración de cómo se sacó la ganancia de voltaje, básicamente. Y pues aquí abajo, pues ahora ya una vez hecho el Miller, vamos a tener las capacitancias de Miller de entrada y lo demás. Entonces aquí pues hacemos, como los capacitores están en paralelo, pues básicamente los podemos sumar. Entonces vamos a dejar solamente un equivalente, que va a ser justamente esto de aquí. Entonces aquí el análisis es un poco diferente, porque ahora, como estos están en paralelo, recuerden que en baja frecuencia, nosotros los capacitores, no, en banda media, perdón, los capacitores de el acoplamiento y toda esa movida se hacían corto. Así mismo, cuando nosotros sacábamos la resistencia equivalente en baja frecuencia, hacíamos corto toda esa movida. Pero ahorita no tenemos que hacer un circuito abierto, porque si hacemos corto, pues básicamente el ejercicio básicamente no nos saldría, porque nos saldrían cosas raras. Entonces, tenemos que hacer nosotros ahora los capacitores abiertos y básicamente trabajar con esto. Entonces, digamos, para sacar CIT, perdón, CIT, tenemos que hacer capacitor COT un circuito abierto. Entonces con esto de aquí podemos nosotros trabajar, porque si nosotros hacemos abierto aquí, nos va a quedar esta resistencia de emisor y esta resistencia de emisor lo vamos a poder referir a la base, que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces con esto de aquí nosotros pues tenemos aquí dos resistencias en paralelo. Entonces es lo que tenemos nosotros aquí puesto, justamente esto de aquí. ¿Y qué más? Pues, bueno, aquí me falta poner CIT, no importa. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí yo hice una transformación de fuente y esta resistencia me quedó en paralelo a lo de acá. Y con respecto a lo de último, pues ya aquí ya tendría no, sería acá arriba. No, sería acá abajo. Aquí ya tendría mi resistencia equivalente para la frecuencia de cortes de C y T, que aquí justamente es esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué me faltaría por sacar ahora? Sería ahora COT. Asimismo, hacemos que el CIT sea un circuito abierto y trabajamos con esto. Como nosotros aquí, pues ahora tenemos una fuente controlada, si se dan cuenta, pues vamos a tener que al final, si no estoy mal, sí, vamos a tener que poner una fuente de prueba. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues básicamente aquí podemos trabajar con transformación de fuentes para reducir el circuito y dejarlo de esta forma. Aquí tenemos nuestra resistencia
que hemos obtenido hasta ahora. Y ahora aquí abajo, pues básicamente vamos a poner una fuente de prueba para poder sacar la resistencia equivalente que ve justamente este nodo con respecto a todo el circuito de acá arriba. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Que nuestra resistencia equivalente va a ser, bueno, nuestra resistencia Thevenin en este caso va a ser esta expresión de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, nuestra resistencia equivalente va a ser el R Thevenin en paralelo justamente con esta resistencia R4 en paralelo con RL. Entonces, con eso yo ya puedo reemplazar la fórmula, esta de aquí, y ahí básicamente su frecuencia de corte en alta dominante va a ser el que tenga el menor valor entre estos dos. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, pues básicamente es la resolución de este ejercicio, o al menos de ver 3 básicamente, esa sería la resolución. Y bueno, la gráfica del diagrama de Bode, pues básicamente va a ser lo siguiente. Gráfica de Bode va a ser nomás, déjenme ver si es que le pongo aquí, pop, pop. Esta gráfica de Bode, pues básicamente, uy, esto no. Básicamente sería, en este caso, a ver, sería AB. Aunque obviamente hay que recordar que hay que sacar la ganancia en decibelios, no se olviden. Ahí obtendremos nuestra ganancia en decibelios. Entonces, ¿cómo tendríamos nosotros aquí? Aquí tendríamos nuestra frecuencia de corte en baja dominante y la de alta. Recuerden que aquí nosotros tenemos nuestra ganancia de voltaje en banda media, que déjenme ponerlo aquí básicamente. Aquí tendríamos nuestra frecuencia de corte. Y recuerden que justamente sí, en esta intersección entre la frecuencia de corte con respecto a la ganancia, vamos a tener nosotros, pues básicamente, la ganancia de voltaje, esto está en decibelios, la ganancia de voltaje menos 3 decibelios, en este caso. Por ejemplo, si nuestra ganancia de voltaje es 10, el punto de la frecuencia de corte con respecto al eje de la ganancia va a ser 7 voltios, justamente. ¿Ok? Eso es teoría. Entonces venimos acá y aquí pues vamos a tener pues nosotros... Ok, esperen, déjame hacerlo mejor. Y aquí vamos a tener nuestra... Va a seguir subiendo hasta llegar a la banda media. Y aquí va a ser la ganancia constante hasta que pongo aquí. No, bueno, mejor no. Vamos a ponerlo aquí justamente en este punto de nuevo. Pop, 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 pop. Asimismo, aquí también en la frecuencia de corte en alta, también, asimismo, su intersección con respecto a este eje va a ser asimismo menos, o sea, la ganancia de voltaje menos 3 decibelios. Entonces, en este caso sería, pues, básicamente así, y aquí debería ir así, y así. Ya iría bajando. Básicamente, más o menos así sería la ganancia, la gráfica del diagrama de Bode. Entonces, así es como digamos, resuelve el ejercicio 3 del deber. Eh, si esto les ponen en un examen o algo así por el estilo, seguramente mucha gente se vaya a confundir. Entonces, por eso grabo la resolución para poder que la gente pueda entender, en este caso, este tipo de ejercicios que les pongan. Porque normalmente, como les he dicho, le suelen poner el circuito como emisor común, pero en este caso no fue así. Entonces, así sería esta resolución. Entonces, de casualidad, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? No. No. Ah, bueno, está bien. Entonces, yo con esto doy terminada la ayudantía de hoy. Una cosa más, el día martes, como ya es ayudantía presencial, ahí voy a continuar con el tema de amplificadores de potencia en este caso. O podría, bueno, tendría que ver. Podría dar el día lunes también una ayudantía para seguir con los ejercicios. Puede hacer una clase de problemas, aunque podría ser. Porque su elección es el día jueves, ¿verdad? Si no estoy mal. Simón, Ya pues, ya pues.
Ya, pues lo que podría hacer sería el martes seguir con el tema y el miércoles hacer una clase de problemas, así mismo como la anterior vez. Entonces, ¿qué les parece si hago eso? ¿Qué opinan? Por mí no hay Eh, problema, profe. está bien, entonces. Entonces, con esto yo diría, ya finalizó la ayudantía. Entonces, déjenme quitar esto de la grabación.